Sean bienvenidas y bienvenidos a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar. Acompáñenme en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, alrededor del mundo mueren cada día unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas a su embarazo o el parto. Dados los avances tecnológicos en la medicina hasta ahora, estas cifras de mortalidad materna son inaceptablemente altas para la Organización Mundial de la Salud. Una mujer muere cada 2 minutos en el mundo durante el parto o por complicaciones vinculadas al embarazo. Así lo informó el jueves la Organización Mundial de la Salud, que lamentó que millones de personas no tienen acceso a servicios sanitarios de calidad. La agencia de la ONU reveló que 287,000 mujeres murieron durante el embarazo o el parto en 2020. En el año 2000 habían sido 446,000. Pero el organismo advirtió que los logros en la materia se han estancado y en algunos casos incluso han retrocedido. A nivel mundial, la tasa de mortalidad materna se redujo en un 34,3% entre 2000 y 2020. Este indicador representa el número de decesos maternos por cada 100,000 nacimientos vivos. El país que registró el mayor aumento de estos fallecimientos es Venezuela, con 259 muertes por cada 100,000 habitantes en 2020, contra 92 en 2000, es decir, un aumento de 182,8% de la tasa de mortalidad materna. Las principales causas de estas muertes son las hemorragias agudas, hipertensión arterial, complicaciones por los abortos realizados en entornos inseguros y condiciones que pueden agravarse con el embarazo, como el VIH-Sida y el paludismo. La OMS subrayó que estas causas se pueden prevenir y tratar, recordó la importancia de la atención prenatal y postnatal, además de que es clave que las mujeres controlen su salud reproductiva. El tabaquismo causa unas 8 millones de muertes al año. Aunque la pandemia, el estrés y los cambios en la economía podrían dificultar el tomar acciones concretas para dejar de fumar. Para ayudar, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con su propio tratamiento para quienes desean dejar este hábito. Dejar de fumar representa todo un reto, requiere determinación y disciplina, pero sobre todo implica resistencia, pues son las ansias por consumir tabaco las que pueden vencer a quien esté luchando por liberarse de su adicción. Desde el año 2000, la Facultad de Medicina, a través de la Clínica contra el Tabaquismo de la UNAM, ofrece ayuda a fumadores mediante un modelo de tratamiento basado en la terapia cognitivo-conductual. Se trata de un método de terapia grupal en el que los pacientes se reúnen periódicamente por internet. A lo largo de estas sesiones, los fumadores aprenderán las principales estrategias para abandonar el tabaco y conocerán los motivos por los cuales es importante para cada persona cumplir con el objetivo. Una vez que el paciente ha elegido cuál es el motivo o motivos que más le importan a cada uno para dejar de fumar, empezamos a trabajar con esos motivos y empezamos a prepararlos para que a lo largo de 8 sesiones vayan haciendo diferentes herramientas, ellos mismos vayan eligiendo cuáles son las herramientas que les dan una mayor confianza y una mayor seguridad para que en la sesión 8 puedan dejar de fumar. En los últimos años, la Clínica contra el Tabaquismo ofrece otras opciones con el uso de nuevas tecnologías. Muestra de ello es la creación de una serie de podcasts que complementan el aprendizaje de los pacientes durante las sesiones grupales. Por ejemplo, los primeros 8 podcasts, lo que hacemos es darle información, darle estímulo, darle muchas razones para dejar de fumar, motivarlos a través de diferentes datos epidemiológicos, datos relacionados con la gran adictividad que tiene la nicotina, datos relacionados, por ejemplo, también con el daño que puede tener una persona que es fumadora involuntaria. Desde el inicio de la pandemia del SARS-CoV-2, el número de interesados en dejar de fumar aumentó debido al temor que produce la relación existente entre el tabaquismo y los casos graves de COVID.
Ahorita incluso que ya la pandemia ya no está en esa etapa tan terrible, que ya llegaron las vacunas, etcétera. Incluso ahorita tenemos personas que llegan porque dicen, doctora, es que a mí me da mucho miedo que me vaya a dar COVID. Para obtener más información o registrarse, pueden hacerlo a través de sus números telefónicos y la atención es completamente gratuita. Una profunda crisis ha propiciado la salida de grandes poblaciones en Venezuela, fenómeno que modifica las estructuras familiares, dejando a miles de personas de la tercera edad en soledad, razón por la que una ONG ofrece compañía a los adultos mayores que puedan sentirse abandonados. Voluntarios en Venezuela hacen compañía a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Para algunos, su trabajo es un alimento del alma. A veces me sentía importante porque la señora me llamaba casi todos los días. ¿Cómo amanecí? ¿Cómo está? Y esto. Me consiguió varias consultas hasta de ginecología y odontología también, no me acuerdo. Sí. Y bueno, así. Y yo feliz porque... ¿Con qué? Iba a pagar. Los voluntarios hablan por teléfono semanalmente con los adultos mayores que atienden y otras veces se ven personalmente. El objetivo es guiarlos en las dificultades que pueden tener por su edad, en medio de los efectos de la crisis, migración de familiares, pérdida del poder adquisitivo y las malas condiciones del sistema de salud. Algunos se han quedado solos luego de que sus hijos emigraran ante la crisis económica y social de Venezuela. Al principio uno comienza con detalles. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo estás haciendo con tu rutina, tus actividades diarias? Y después vamos entrando en confianza, nos conocemos y allí vamos entrando un poquito más en la vida de cada uno de los beneficiarios. El programa es de la ONG Convite, que denuncia que existe un precario sistema de protección para adultos mayores en Venezuela y estima que unos 500,000 ancianos viven solos en el país. Capacitamos a nuestras voluntarias en la escucha activa, ¿sí? En poder propiciar soluciones concretas a problemas cotidianos que los adultos mayores estaban pasando. El programa comenzó en 2020 en la zona metropolitana de Caracas y va dirigido también a quienes viven con familiares y necesitan ser escuchados. No es necesario que nosotros estemos enfermos, chuecos, que no pudiéramos caminar, porque a veces las necesidades no se ven. En Venezuela hay unos 5 millones de pensionados, según el gobierno, que lanzó en 2011 el programa social Misión Amor Mayor para atender a este sector de la población, pero no hay cifras o balances de esa gestión. Durante la crisis por coronavirus, robots diseñados para interactuar con los humanos en tareas como el cuidado o el acompañamiento tomaron relevancia. En España, una investigación busca que la robótica pueda auxiliar en tratamientos de depresión, para en un futuro poder sustituir las terapias con animales. Esta es Paro, un robot foca arpa y el más popular entre los robots sociales. Responde a las caricias y te mira si le hablas. Con sus sensores de sonido, luz y temperatura, le permiten mostrar emociones a través de los ojos. CREA, el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer y otras demencias, prepara un estudio para comprobar si el robot puede aliviar la depresión en pacientes con demencia. El estudio aspira a ser la gran referencia de investigación en España sobre este robot, pues ya hay varios estudios en otros países en los que se ha comprobado que puede ser eficaz. La idea del robot es para sustituir la terapia con animales, pero ¿por qué una foca? Según ha explicado el director de investigación del CREA, desconocemos cómo se comporta una foca, por lo que no se percibe la diferencia con la realidad. Paro lo creó hace más de 20 años el ingeniero japonés Takanori Shibata. Su precio es elevado y ronda los 6.000 euros, razón por la cual no ha sido tan difundido en otros centros españoles. El CREA tiene un robot foca desde 2009 y lo ha estado usando con el fin de reducir el consumo de psicofármacos en pacientes, pues tienen un costo elevado, efectos secundarios y no siempre dan resultados. Se espera que el estudio dure 6 meses, con el objetivo también de evaluar cuánto duran los efectos del uso de este robot.
En África, la mayoría de los países atribuyen las enfermedades mentales a la brujería, convirtiéndola en un estigma que provoca que muchas personas sean expulsadas de sus familias y terminen vagando en las calles. No obstante, un centro especializado en la capital de la República Democrática del Congo busca devolverle la dignidad a quienes padezcan alguna enfermedad mental. Los enfermos mentales de Kinshasa suelen acabar en las calles acusados de estar poseídos por los malos espíritus. En el centro Telema, en el barrio de Quimtambo, fundado y gestionado por la religiosa española Ángela Gutiérrez y sus compañeras de las Hermanas Hospitalarias, cada día asisten a quienes nadie quiere. La hermana Ángela llegó a la República Democrática del Congo hace 30 años y con una fuerza de ánimo descomunal se enfrentó al gran tabú de las enfermedades mentales, fundando en 1989 este centro. Ahora Telema, que significa levántate, tiene 2 centros en la capital y se ha convertido en un referente en el tratamiento de las enfermedades mentales. Reciben cerca de 125 pacientes al día y en un país donde no existe una sanidad gratuita les cobran 5 euros por consulta a quienes se lo pueden permitir. El centro cuenta con un pabellón que puede alojar a 23 internas, mujeres con graves problemas mentales que necesitan ser hospitalizadas o simplemente un lugar para curarse. Además, en el centro Telema de Quimtambo han montado un taller de costura para que estas personas que nadie quiere solo por tener un problema mental pueden aprender a coser y ganarse la vida. Los pulmones forman parte importante de nuestro aparato respiratorio, un par de órganos que nos permiten procesar el oxígeno que entra a nuestro cuerpo. Un cáncer de pulmón no produce síntomas en sus primeras etapas, por lo que es muy importante detectar los factores de riesgo. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy el doctor Ramsés Aguilera, soy adscrito al Servicio de Oncología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre los factores de riesgo para cáncer de pulmón, teniendo en cuenta que el cáncer de pulmón es el tumor con mayor mortalidad a nivel mundial. Según el Globocan, el 18% de todas las muertes por cáncer está debida a cáncer de pulmón y en México diagnosticamos nosotros aproximadamente 7.500 nuevos casos y reportamos 7.000 defunciones anuales por esta enfermedad. Y lo más importante para ustedes es conocer un poquito sobre los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, de los cuales ya conocemos el tabaquismo, que es el principal factor de riesgo como tal para esta enfermedad, pero también hay que tener en cuenta que la exposición al humo de tabaco en lugares cerrados, la exposición a humo de la leña para preparar alimentos, también los factores como la contaminación o factores genéticos, si ustedes tienen alguna familiar de primero o segundo grado con antecedente de cáncer de pulmón, también es muy importante que acudan con nosotros para disminuir nosotros la mortalidad o las muertes por esta enfermedad. Te invitamos a que reconozcas los factores de riesgo que te acabo de comentar y si tienes más de 50 años y algún factor de riesgo o algún síntoma, te invitamos a que acudas con nosotros al Servicio de Oncología del Hospital Fray Antonio Alcalde para tu adecuada valoración. Un sistema de salud público necesita de miles de médicos y personas en el área de enfermería para echar a andar una institución que garantice la atención de todos según las recomendaciones internacionales. Sin embargo, un déficit de personal especializado en salud es un fenómeno que se extiende alrededor del mundo y que tiene a 500.000 de niños sin un médico pediatra en España. Atendidos por médicos sin la especialidad de pediatría o por un profesional distinto cada vez. Es la realidad de miles de niños en España que se quedan sin un seguimiento personalizado. Es igual que cuando van a urgencias al hospital. Es la primera vez que los ven, no los conocen, no conocen esa familia socioeconómicamente cómo está, no conocen esa madre, quién es. Entre las comunidades con más problemas, Madrid con más de 280.000 menores sin pediatra asignado. También Cataluña, casi 100.000 van cambiando de médico. Y en Asturias la situación es peor que el año pasado. Del otro lado, las 3 que están mejor, con más médicos fijos, Castilla y León, Cantabria y La Rioja. La última vez que me tocó mi pediatra 2 veces seguidas fue hace mucho, ya ni me acuerdo. Bueno, si es algo urgente, obviamente uno prefiere que lo atienden quien sea, pero si no es nada eso, es mejor que
lo atiende la misma pediatra. En muchas ocasiones, las plazas de pediatría se cubren con médicos de familia o médicos extracomunitarios sin título homologado. En otras, el único pediatra del centro asume más pacientes, algo que repercute en el tiempo para cada consulta. Tienen 7 minutos. Nada más. Y un bebé de un mes en 7 minutos es un poco complicado. Siempre los niños pues deberían de tener por lo menos su atención bien cubierta y no es así. Para solucionarlo, los pediatras piden más dotación presupuestaria, que se desbloqueen oposiciones en todas las comunidades y bonificar plazas en lugares de difícil cobertura. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, desde 1990 se ha logrado reducir en el mundo hasta un 59% el número de muertes infantiles en menores de 5 años. En la región latinoamericana, Argentina hace un gran esfuerzo que le permite alcanzar el nivel de mortalidad infantil más bajo de su historia. Romina Caballero es una profesora de taekwondo que tuvo a su tercer hijo, Santiago, en el Hospital de Morón, suburbio de Buenos Aires. El bebé estuvo internado las primeras 2 semanas. Romina pudo quedarse con él en la residencia de madres que el año pasado se inauguró en el hospital. Ella nota una diferencia con lo que fue dar a luz a su primer hijo hace 18 años. Mucho mejor. El tema de muchos años atrás, que también que hay muchas informaciones que tampoco nos daban, digamos, la cuestión es que, bueno, como dice, la asignación. A partir de 2021, por una ley llamada 1000 días, Argentina otorga asignaciones dinerarias y alimenticias a las madres embarazadas y a sus hijos en los primeros 3 años de vida. Los médicos deben informarlo a sus pacientes. Es una ayuda que nos da para que nos podamos comprar las cosas a los chicos, lo mismo que los kits que nos dieron. Esto es muy importante porque nos sentimos acompañadas también. El municipio de Morón entrega un kit de los 1000 días con el cambiador para el bebé, pañales, óleo y algodón. La médica Pilar Martínez Govi explica que además se ha mejorado la gestión de citas o turnos. La dificultad existente para esos turnos era grande porque llegaban tarde, no sabían bien dónde ir y claro, lo que decíamos es, si llegan tarde a hacerse ese estudio, llegan tarde también al diagnóstico y al tratamiento si lo necesitan. Entonces se diseñó todo un sistema de turnos protegidos. El Estado entrega cunas para evitar aplastamientos o muertes súbitas registrados cuando los bebés duermen con sus padres. Este conjunto de acciones por la ley de los 1000 días contribuyó a que la mortalidad infantil en el primer año de vida bajara en 2021 a 8 de cada 1000, el menor nivel de la historia de Argentina, según la Secretaría de Acceso a la Salud. Argentina tiene, digamos, venía con una tendencia al descenso de mortalidad infantil, pero lo importante es que los 2 últimos años la vuelve a recuperar. Habíamos tenido como una meseta, en la medida también que tenemos menos nacimientos en adolescentes, eso también favorece, ¿no? Porque en el grupo de adolescentes puede haber mayor prematurez. Por la mayor difusión de métodos anticonceptivos, la tasa de embarazo en adolescentes se redujo a 1/3 desde 2015. El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría celebra la caída de la mortalidad infantil, pero advierte sobre la desigualdad a lo largo del territorio, con provincias cuyas tasas triplican a las de otras, y advierte que el confinamiento también puede haber contribuido. En el año 2021, que son los datos que estamos analizando, el país estaba saliendo todavía del aislamiento social y para la pediatría, que tiene mucha estacionalidad, digamos, nosotros nos manejamos mucho con la patología del invierno como condicionante de las infecciones de la mortalidad, esto también estuvo influenciado. Habrá que ver si la mortalidad infantil continúa descendiendo. Argentina tiene sus problemas económicos, pero ha logrado bajar la mortalidad infantil a su mínimo histórico. Argentina tiene sus divisiones políticas, pero ha logrado un consenso para aprobar una ley que protege a los niños en los primeros 1000 días de vida. Tailandia legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en febrero del 2021. Para septiembre de ese mismo año, el plazo se extendió hasta las 20 semanas. Aunque al día de hoy, el acceso a este servicio se ve limitado, pues existe poca información al respecto, además de que muchos profesionales de la salud en ese país rechazan el realizar esta práctica debido a sus creencias personales. El aborto continúa siendo un tabú en Tailandia pese a su legalización hace 2 años, donde la religión y la falta de información juegan un papel importante. It's quite difficult because
They don't have information, they cannot access online, so they still face some difficulties in accessing abortions. El aborto es legal hasta las 20 semanas de embarazo, pero su acceso supone un desafío. La ley que permite interrumpir el embarazo sin justificantes es muy importante y progresista para los derechos de la mujer en el sudeste asiático. Cada año se estima que cerca de 30.000 mujeres se someten a un aborto en Tailandia, muchos de ellos a través de técnicas clandestinas que terminan en lesiones o incluso la muerte. El país cuenta con apenas un centenar de centros que realizan interrupción del embarazo, una cifra que supone menos del 50% de cobertura del territorio nacional. A la falta de escasez de centros se suma el rechazo de los profesionales para realizarlo y no manchar su reputación ni tener mal karma. Además, la escasa información al respecto hace que muchas mujeres no sepan a dónde acudir o cómo realizar el proceso. Pese a las dificultades, Tailandia empieza a ver un cambio de paradigma con una mayor concienciación, servicios de atención y las nuevas generaciones de profesionales que parecen estar más dispuestos a practicar el aborto. El número de víctimas va en aumento mientras continúan los combates en defensa del territorio ucraniano. En este contexto, una ONG se ha inspirado en el tren francés que durante la pandemia transportó enfermos de COVID para poner en marcha un plan de atención similar. Se trata de un tren medicalizado que ayuda a evacuar heridos y personas vulnerables. El tren con destino Leópolis espera en el andén a que suban los pasajeros, pero este tren ha sido modificado porque no lleva viajeros habituales, solo civiles heridos por la guerra o personas vulnerables que el frente les pilló justo enfrente de sus ventanas. En este trayecto viajan 43 pacientes, sobre todo ancianos o con movilidad reducida. Los camilleros los trasladan con suavidad a las camas portátiles. Antes de emprender la marcha, el equipo de Médicos Sin Fronteras controla temperatura y tensión. Un mes después de comenzar la guerra, esta ONG decidió medicalizar un tren para evacuar heridos y despejar los hospitales saturados en primera línea de batalla. La Asociación de Ferrocarriles de Ucrania les cedió este tren de 8 vagones. Es el viaje 81 que hacemos y hasta ahora hemos trasladado a más de 2.600 pacientes, nos confirma esta doctora y coordinadora del proyecto. Uno de los vagones es un hospital móvil destinado a pacientes en cama, otro es para reanimación. En este convoy trasladan las botellas de oxígeno. Viaja un equipo con 2 médicas y 10 sanitarios. No hacen intervenciones, pero sí pueden estabilizar a heridos muy graves. Valentina, de 70 años, nos dice que no sabe muy bien a dónde la llevan, algo desorientada. Nos vamos de la guerra, el frente cada vez se acercaba más, dejamos nuestra casa y nuestra vida allí, nos dice esta señora entre lágrimas, recién operada de la cadera. Estamos en el primer tren medicalizado que recorre Ucrania, tarda unas 24 horas en cruzar el país de este a oeste. Su función es trasladar a los heridos de primera línea de guerra a lugares mucho más seguros, más tranquilos. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.